Me llamo Daniel, y si estás leyendo esto, es porque tal vez aún tienes oportunidad de escapar. La historia que voy a contar no es un cuento de terror barato ni una de esas leyendas urbanas diseñadas para asustar a los niños. Es real. Y te advierto, después de saberlo, no volverás a dormir tranquilo. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando mi mejor amigo, Luis, me convenció de investigar la desaparición de un grupo de adolescentes en un pueblo abandonado a las afueras de la ciudad. Se llamaba Santa Lucía, un lugar olvidado por el tiempo, donde alguna vez hubo un circo. El circo de los hermanos Calegua, así decían los carteles carcomidos por el tiempo. Nadie sabía exactamente por qué cerró, pero los rumores hablaban de algo macabro, de desapariciones, cuerpos encontrados con rostros pintados de payaso y sonrisas torcidas por cortes profundos. Luis y yo llegamos de noche, porque, como él decía, el miedo se siente más real en la oscuridad. Grande error. Apenas pusimos un pie en el pueblo, el silencio nos envolvió como una mortaja. Las casas derruidas parecían vigilarnos con sus ventanas rotas, y el viento, al filtrarse por las estructuras abandonadas, gemía como un alma en pena. Pero lo peor fue el circo. La gran carpa aún estaba en pie, aunque los colores se habían desvanecido hasta quedar en tonos lúgubres y sucios. Había una entrada entreabierta, como si nos invitara a entrar. Lo hicimos. Adentro, los asientos estaban cubiertos de polvo y telarañas. El escenario, en cambio, estaba intacto. Un pedestal en el centro y, sobre él, una caja de música con forma de payaso. Luis la tomó y la giró. Una melodía chirriante y distorsionada llenó el aire. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un suave sonido de risas, como si viniera de todas direcciones a la vez. Primero era una, luego 2, después una cacofonía de carcajadas agudas y roncas. Corrimos. Luis tropezó y cayó. Quise ayudarlo, pero algo lo arrastró hacia la oscuridad. Solo vi su rostro desfigurado por el terror antes de que desapareciera en la penumbra. Yo corrí hasta perder el aliento, sin detenerme hasta llegar a un edificio destartalado que alguna vez debió ser la oficina del director del circo. Me oculté dentro. Desde la rendija de la puerta, los vi. Payasos. No personas disfrazadas, sino cosas con cuerpos largos y retorcidos, con piel pálida y ojos completamente negros. Sus sonrisas eran demasiado amplias, llenas de dientes puntiagudos. Uno de ellos sostenía la caja de música de Luis, girándola lentamente, como si supiera que yo estaba allí. No sé cómo escapé esa noche. Solo recuerdo el frío de la madrugada y el dolor en mis piernas cuando finalmente llegué a la carretera. Nadie me creyó. Dijeron que Luis simplemente se perdió, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Y ahora, ellos también lo saben. Cada noche, los escucho más cerca. La melodía de la caja de música suena dentro de mi casa. Ayer, vi una sombra en la esquina de mi habitación. Hoy, encontré mi rostro pintado con una sonrisa roja mientras dormía. No sé cuánto tiempo más podré evitarlo. Si alguna vez encuentras un circo abandonado con un pedestal en el centro, da la vuelta y corre. No te detengas, no mires atrás. Porque si lo haces, te verán. Y una vez que te ven, nunca te dejarán ir. Eran las 2 de la mañana cuando regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por farolas intermitentes que arrojaban sombras inquietantes sobre el pavimento húmedo. El silencio era espeso, casi palpable, roto únicamente por el eco de mis pasos solitarios. Tomé un atajo a través de un callejón estrecho. Había transitado por allí incontables veces sin incidentes, pero esa noche todo se sentía diferente. Una sensación de opresión me envolvía, un instinto primario me decía que no debía estar allí. Fue entonces cuando los vi por primera vez. 3 figuras emergieron de la penumbra al final del callejón. Sus cuerpos delgados estaban envueltos en ropajes holgados y multicolores, con manchas de suciedad y algo más oscuro, algo que parecía sangre seca. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras grotescas de payasos con sonrisas exageradas y ojos muertos.
Se movían con una lentitud antinatural, balanceándose de un lado a otro como si estuvieran flotando. Mi corazón se aceleró. Di un paso atrás, pero un crujido bajo mis pies delató mi presencia. Uno de ellos inclinó la cabeza hacia un lado, como un animal curioso al acecho. Luego, los tres empezaron a avanzar. La adrenalina me golpeó. Giré sobre mis talones y corrí en dirección opuesta. Podía sentirlos detrás de mí, sus risas distorsionadas llenando el aire como una melodía enfermiza. No me atrevía a mirar atrás, pero sabía que me estaban alcanzando. Salí del callejón y me precipité hacia una avenida solitaria. Las luces de neón de una tienda de conveniencia parpadeaban en la distancia, un faro de esperanza en la oscuridad. Me lancé hacia la entrada y forcejeé con la puerta. Cerrado. Golpeé el cristal con desesperación, pero no había nadie adentro. Un reflejo en el vidrio me hizo voltear. Los payasos estaban allí, parados en fila, observándome sin moverse. El más alto de ellos levantó una mano y me señaló. Su dedo huesudo estaba cubierto de algo pegajoso y oscuro. Mi mente gritaba que huyera, pero mis piernas se negaban a moverse. Entonces, la risa cambió. Ya no era solo una burla siniestra, era algo más profundo, más antiguo, como si viniera de un abismo insondable. Sentí que algo dentro de mí se rompía. La última cosa que recuerdo es que la realidad se fragmentó, como un espejo hecho añicos. Y en cada uno de esos fragmentos, vi versiones de mí mismo, atrapado, gritando, vistiendo un traje de payaso, con una sonrisa roja dibujada en mi rostro contra mi voluntad. Ahora estoy aquí. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo sé que cada noche, cuando el reloj marca las 2 de la mañana, la cacería comienza de nuevo. Y esta vez, soy yo quien lleva la máscara. Me llamo Santiago, y si estás leyendo esto, significa que mi testimonio ha salido a la luz. No sé cuánto tiempo me queda, pero necesito que alguien sepa la verdad. Esto no es una historia para asustarte, es una advertencia. Todo comenzó una noche aburrida, navegando en foros oscuros de la DP. No soy un hacker ni un experto en informática, solo un tipo curioso que se topó con algo que nunca debía haber visto. Entre las múltiples salas de chat y enlaces extraños, encontré un sitio llamado The Clown's Lair. Su descripción era simple: la risa es el último sonido que escucharás. Mi instinto me dijo que cerrara la página, pero la curiosidad ganó. Dentro del sitio, había videos de payasos con máscaras grotescas, algunos con sonrisas cosidas, otros con ojos completamente negros. Los videos parecían inofensivos al principio, solo gente disfrazada haciendo trucos extraños o caminando por bosques oscuros. Sin embargo, cuanto más exploraba, más enfermizo se volvía el contenido. Un video titulado Smile For me llamó mi atención. Mostraba a un hombre atado a una silla, rodeado por 3 payasos que reían sin parar. La calidad del video era borrosa, pero la agonía del hombre era real. Los payasos comenzaron a hacer cortes en su piel con navajas de afeitar, muy lentamente, como si lo estuvieran esculpiendo. Lo más perturbador era que el hombre intentaba gritar, pero su boca estaba cosida en una sonrisa macabra. Apagué la computadora de golpe, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. Pero no pude dormir. La imagen del hombre seguía grabada en mi mente. A la mañana siguiente, cuando revisé mi correo, encontré un mensaje sin asunto. Solo tenía un enlace y un texto que decía: ahora eres parte del show. El miedo se convirtió en paranoia. Sentía que me observaban, que algo estaba fuera de lugar. Luego, comenzaron las llamadas a medianoche. Nadie hablaba al otro lado de la línea, solo un débil sonido de risas distorsionadas. Un día, encontré un paquete en la puerta de mi casa. Dentro, había una máscara de payaso idéntica a las del video, con mi nombre escrito en el interior. Sabía que debía irme, pero ya era tarde. La noche siguiente, desperté con el sonido de pisadas dentro de mi casa. El aire olía a látex y sangre. Tomé un cuchillo de la cocina y me escondí en el armario, conteniendo la respiración. Pude ver una sombra moviéndose lentamente, arrastrando algo pesado. Entonces, los vi,
3 figuras con máscaras sonrientes, buscando en cada rincón de mi hogar. Uno de ellos susurró: «Vamos a jugar, Santiago». Lo siguiente fue un juego retorcido de supervivencia. Corrí como nunca antes lo había hecho, pero ellos eran más rápidos. La ciudad parecía desierta, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Me escondí en un callejón oscuro, rogando por que se fueran. Los payasos pasaron de largo, pero supe que esto no había terminado. Estoy escribiendo esto desde una habitación en la que me refugio. Ya no tengo escapatoria. Sé que están cerca. A veces, escucho sus risas desde las sombras. No quiero ser el protagonista de su siguiente video. Si encuentras esta historia, no entres en The Clown Slayer. No sigas los enlaces. No respondas los mensajes. Porque si lo haces, te convertirás en parte del espectáculo. No tengo idea de cuándo comenzó exactamente, pero sé que el miedo se metió en nuestras calles como una enfermedad. No fue una invasión repentina, sino algo insidioso, un susurro que se convertía en un grito en la oscuridad. Todo empezó con los avistamientos. Payasos. A plena luz del día, deambulando por el vecindario. No payasos de circo alegres, sino criaturas grotescas con sonrisas exageradas, maquillaje corrido y ropas raídas que parecían arrancadas de una pesadilla. Al principio, los niños se reían, algunos incluso se acercaban, pero pronto, la risa se transformó en gritos. Mi primera experiencia fue con una llamada de mi vecino, Roberto. Contesté el teléfono y su voz era apenas un susurro. ¿Tú también los viste? ¿De qué hablas?, pregunté, confundido. Los payasos. Hay uno parado afuera de mi casa. No se mueve. Solo está ahí, mirándome. Me asomé por la ventana y el estómago se me heló. En la esquina de mi calle, bajo la luz parpadeante de un farol, estaba él. Un payaso alto, de piel ceniza, con una peluca roja enmarañada y una mueca permanente pintada en su rostro. Sostenía algo en la mano, parecía un globo negro. No se movía, pero yo sentía que sus ojos se clavaban en los míos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, comenzaron las desapariciones. Primero fue un niño, luego una mujer mayor. La policía patrullaba las calles, pero no encontraban nada. Los payasos seguían apareciendo, a veces en grupo, otras veces solos, siempre acechando en las sombras, en los parques, en los callejones oscuros. Intenté mantenerme cuerdo. Traté de convencerme de que era una broma macabra, un juego enfermizo de algún grupo de lunáticos. Pero entonces, vi lo que hicieron con Roberto. Era medianoche cuando escuché un golpe seco en su puerta. Me asomé y lo vi abrir, con la cara pálida de terror. Un payaso estaba ahí, con un cuchillo largo en la mano. No hubo gritos, solo el sonido húmedo de la carne siendo rasgada, un estertor ahogado y luego, nada. Corrí a encerrarme en mi casa. El teléfono no funcionaba. Las luces parpadearon y, por un segundo, vi una figura en mi jardín, inmóvil, mirándome con su sonrisa grotesca. La paranoia me devoraba. Durante días no salí de mi casa. Los noticieros hablaban de desapariciones masivas, de cuerpos mutilados encontrados en las alcantarillas. Pero lo peor fue cuando noté algo en mi reflejo. El maquillaje. Una fina capa de pintura blanca cubría mi piel. Mi sonrisa era más ancha de lo normal. Mis ojos estaban rodeados de negro. No lo entendí hasta que miré mis manos. Rojas. Pegajosas. Y en el suelo, una nariz roja de payaso. Yo había estado afuera. Yo había llamado a la puerta de Roberto. Yo era uno de ellos. Siempre creí que los habíamos dejado atrás. Aquellos payasos asesinos que una vez sembraron el terror en nuestra pequeña ciudad fueron destruidos, erradicados, o eso pensé. Han pasado 15 años desde la masacre, desde que el último de ellos fue quemado vivo en un incendio que consumió el circo abandonado. Yo era solo un niño entonces, y aunque los recuerdos deberían haberse desvanecido, las pesadillas nunca se fueron.
no para mí. Ahora tengo 30 años y una vida relativamente normal, o al menos eso intentaba convencerme hasta que encontré aquella carta en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre garabateado con tinta roja. Dentro, un mensaje que me heló la sangre: el espectáculo nunca termina, Charlie. Regresa al circo. No había firmado, pero no hacía falta. Sabía quiénes eran. O lo que eran. Y lo peor de todo, sabían dónde encontrarme. Al principio, intenté ignorarlo. Seguramente era una broma cruel de alguien que conocía mi historia. Sin embargo, cuando comencé a notar sombras acechando en los callejones, risas apagadas en la distancia y globos rojos flotando en lugares imposibles, supe que no era una coincidencia. La noche en que mi vecino, el viejo Rick, fue encontrado muerto con la cara pintada de blanco y una mueca grotesca esculpida en su carne, entendí que el pasado no había muerto. Habían vuelto. Mi única opción era enfrentarme a ellos. Regresar al lugar donde todo comenzó. El circo seguía en ruinas, un esqueleto corroído por el tiempo, pero aún se erguía como un monstruo dormido en las afueras de la ciudad. Con una linterna en una mano y un cuchillo en la otra, entré en la carpa principal. El olor a madera quemada y a algo más rancio, algo muerto, me golpeó de inmediato. Entonces lo oí. Un chirrido. Algo se movía entre las sombras. Y luego, la risa. Una risa que me arrastró de vuelta a mi infancia, al miedo paralizante, a la noche en que mis padres murieron desmembrados frente a mis ojos mientras aquellos demonios pintados de colores chillones danzaban en su orgía de sangre. No estaba solo. Un reflector se encendió de golpe, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, los vi. 1, 2, 3, 5 figuras emergiendo de la oscuridad. Sus caras eran un revoltijo de pintura corrida, dientes podridos y ojos hambrientos. Uno de ellos sostenía un mazo enorme, otro giraba cuchillos con destreza macabra. Y todos sonreían. «Bienvenido de nuevo, Charlie», dijo el más alto, inclinando su cabeza a un lado. «Te extrañamos». Mi cuerpo tembló, pero mi mente se aferró a un solo pensamiento: esta vez, no escaparía. Esta vez, lucharía. Y entonces, la función comenzó. Soy el único que queda. Cuando la noticia llegó por primera vez a nuestro pequeño pueblo, nadie la tomó en serio. Avistamientos de payasos en los bosques, decían los titulares de los periódicos locales. Algunos pensaron que era una broma de Halloween anticipada, otros aseguraron que se trataba de bromistas con ganas de llamar la atención. Pero cuando la gente empezó a desaparecer, la risa se convirtió en silencio, y el silencio en puro terror. Mi nombre es Daniel, y hasta hace 3 días, llevaba una vida tranquila en Black Hollow, una localidad tan insignificante que rara vez aparecía en los mapas. Trabajo como mecánico en un taller al borde de la carretera y vivo solo en una cabaña a las afueras del pueblo. No tenía idea de que mi vida se convertiría en una pesadilla hasta que vi al primer payaso. Era pasada la medianoche cuando escuché el sonido. Un carrusel. Una melodía infantil, distorsionada, flotando en el aire nocturno. Pensé que estaba soñando hasta que salí al porche y vi las luces parpadeantes entre los árboles. No debía haber un circo en Black Hollow. No había llegado ninguno. Y, sin embargo, allí estaban. La feria apareció de la nada. Carpas desgastadas, luces que tintineaban como si estuvieran al borde de apagarse, y una rueda de la fortuna que giraba lentamente, chirriando en la oscuridad. No podía ver a nadie, pero la música continuaba. Me sentía atraído, como si algo dentro de mí quisiera acercarse, explorar. Fue entonces cuando lo vi. Un payaso alto, con un traje sucio y holgado, de colores desteñidos. Su cara estaba pintada de blanco, pero el maquillaje se deslizaba por su piel como si estuviera sudando, o como si fuera parte de él. Sus ojos eran completamente negros. No pestañeaba. No respiraba. Solo me miraba desde el límite del bosque, sonriendo. No de una forma amable, sino con una mueca torcida, estirada más allá de lo humanamente posible.
Retrocedí lentamente, pero en cuanto lo hice, otro apareció a su lado. Y luego otro. Y otro más. Salían de entre los árboles, avanzando en fila, sus cuerpos balanceándose de manera antinatural, como marionetas cuyos hilos eran tirados por manos invisibles. Corrí dentro de la casa y atranqué la puerta. Desde entonces, todo ha ido de mal en peor. Las desapariciones aumentaron. No era solo que la gente se esfumara, sus casas quedaban intactas, con la comida aún caliente en la mesa, con las luces encendidas. No había señales de lucha. Simplemente dejaban de existir. La feria seguía ahí, en el bosque, siempre visible, siempre esperando. Las autoridades no hicieron nada. La última vez que vi al sheriff fue cuando salió a investigar. Escuché su radio chisporrotear en la noche, luego un grito ahogado. Y después, silencio. Intenté huir. Conduje hasta la carretera principal, pero la niebla lo cubría todo. Manejé por horas solo para volver al mismo sitio. Black Hollow estaba atrapado, una isla en medio de la nada. Sin salida. Ahora, estoy aquí, en mi cabaña, con los muebles bloqueando las puertas y ventanas. Sé que no tardarán en venir por mí. Anoche, los vi más cerca. Estaban en mi jardín, de pie, balanceándose en la brisa sin viento, sonriendo con esas bocas imposiblemente grandes. Susurraban algo que no podía entender, palabras que hacían que mi cabeza latiera de dolor. No sé cuánto tiempo me queda. Tal vez cuando apague esta grabadora, me encontrarán. O tal vez ya están dentro, esperando a que me dé cuenta. Si alguien encuentra esto, no busquen la feria. No miren a los payasos. Y, sobre todo, no sonrían de vuelta. Siempre pensé que los payasos eran inofensivos, meros bufones diseñados para entretener a los niños con su risa exagerada y torpes trucos de magia. Pero todo cambió la noche en que encontré aquel anuncio pegado en la parada del autobús. Decía: Circo nocturno, una experiencia única. Entrada gratuita. Esta noche a las 11:30 de la noche en el lote abandonado de la Quinta Avenida. Ven si te atreves. Me reí. Esto es una broma, pensé. Tal vez una campaña publicitaria viral o un intento de asustar a los crédulos. Pero algo en mí, quizás el aburrimiento, quizás una morbosa curiosidad, me empujó a investigar. El lote abandonado era una ruina, con hierba crecida entre los escombros y un aire de abandono que ponía la piel de gallina. Sin embargo, ahí estaba la carpa, grande y decrépita, con luces parpadeantes y una música circense distorsionada que parecía surgir del mismísimo infierno. No había taquilla ni gente esperando. Solo yo y el eco de mis pasos sobre la grava. Un payaso alto, de rostro pálido y sonrisa demasiado amplia, apareció en la entrada y me hizo una reverencia. Bienvenido, dijo con una voz que me heló la sangre. Me ofreció su mano enguantada, y cuando no la tomé, se hizo a un lado para dejarme pasar. Dentro, el espectáculo comenzó sin previo aviso. Payasos grotescos realizaban acrobacias imposibles, sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad antinatural. La audiencia, si es que había alguien más, permanecía en silencio absoluto. Sentí que algo no estaba bien, pero era demasiado tarde. Las luces se apagaron y la música se detuvo. Un susurro me envolvió: corre. Y entonces, ellos comenzaron a cazarme. Cuerdas invisibles atraparon mis muñecas, los payasos se movían sin hacer ruido, apareciendo y desapareciendo entre la penumbra. No eran humanos. No eran actores. Eran algo más, algo ancestral, hambriento. Corrí, tropecé, grité. Nadie podía oírme. La carpa se transformó en un laberinto sin fin, donde el suelo cambiaba, las puertas desaparecían y los pasillos se alargaban hasta el infinito. Un payaso con dientes afilados se abalanzó sobre mí, pero logré zafarme. Sin embargo, cada vez que me alejaba de uno, otros 3 aparecían. La realidad se fragmentó. Perdí la noción del tiempo, y el miedo se convirtió en desesperación. No existía salida. Ellos jugaban conmigo, como un gato con un ratón.
Me pregunté si alguna vez había habido una audiencia o si todo había sido para mí desde el principio. Y entonces, comprendí la verdad. No era un circo. Era una trampa. No eran payasos. Eran algo más antiguo, algo que se alimentaba del terror puro. Y lo peor de todo, no era la primera vez que venía aquí. Había estado atrapado en el circo nocturno durante años, olvidando y recordando en un ciclo sin fin, solo para ser cazado una y otra vez. La función nunca termina. No soy alguien que se asuste fácilmente. Trabajo de noche como guardia de seguridad y he visto de todo, vagabundos colándose en edificios abandonados, ladrones torpes intentando saquear tiendas de conveniencia y, en una ocasión, incluso presencié un asesinato a través de las cámaras de vigilancia. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré en las grabaciones de mi casa. Fue un jueves cuando todo comenzó. Llegué del trabajo a las 5 de la mañana, exhausto como siempre. Tengo el hábito de revisar las cámaras de seguridad de mi casa antes de acostarme, solo por precaución. Vivo solo en un vecindario tranquilo, pero la paranoia es un efecto secundario de mi trabajo. Cuando abrí la aplicación en mi teléfono, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A las 3:17 de la mañana, la cámara del patio trasero captó una figura alta y delgada de pie, justo en el borde de la visión. Vestía un traje holgado de payaso, con botones rojos y un cuello blanco raído. Su rostro era una máscara grotesca con una sonrisa exagerada y vacíos oscuros en lugar de ojos. Se quedó allí durante exactamente 3 minutos y luego desapareció en la oscuridad. No podía creerlo. Rebobiné la grabación una y otra vez, esperando encontrar una explicación lógica. Quizás una broma pesada, algún adolescente aburrido tratando de asustar a la gente. Pero mientras revisaba los videos de noches anteriores, me di cuenta de algo aterrador. Esa figura había estado apareciendo durante semanas, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, acechando en la penumbra. Intenté calmarme. Llamé a la policía y les mostré la grabación. Es extraño, sí, dijo el oficial, pero no está cometiendo ningún crimen. Si vuelve, llámenos. No había mucho más que hacer, así que instalé más cámaras y reforcé las cerraduras. Pero el miedo ya se había instalado en mi pecho, una sensación pegajosa que no me dejaba respirar. La noche siguiente, me obligué a no revisar las cámaras. Sabía que si veía algo más, no podría dormir. Pero la curiosidad pudo más que mi miedo. A las 3:17 de la mañana, mi teléfono vibró con una notificación de movimiento en el patio trasero. Mi corazón martilleaba mientras abría la aplicación. Esta vez no había un solo payaso. Había 3. Se quedaron inmóviles, mirando fijamente a la cámara. Uno tenía una sonrisa ensangrentada pintada en la máscara, otro llevaba un cuchillo oxidado en la mano y el tercero sostenía un globo negro con mi nombre escrito en él. El pánico me paralizó. No sabía qué hacer. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Revisaron las grabaciones y, para mi horror, las imágenes estaban corruptas, llenas de estática y distorsiones. Los oficiales me miraron como si estuviera loco. Quizás alguien está jugando contigo, dijo uno de ellos. ¿Has tenido problemas con alguien últimamente? Pero yo sabía que esto no era una broma. Esto era algo más. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que revisaba las cámaras, había más payasos. Se movían lentamente, cada vez más cerca de la casa. Uno de ellos apareció en el porche, acariciando la puerta con dedos largos y deformes. Otro se asomó por la ventana de mi habitación mientras dormía. Dejé de salir de casa, dejé de trabajar. Vivía en un estado de paranoia constante, esperando el momento en que decidieran entrar. Finalmente, llegó la noche que lo cambió todo. A las 3:17 de la mañana, la notificación llegó. Pero esta vez, cuando abrí la aplicación, la imagen no mostraba el patio trasero. Mostraba el interior de mi casa. La cámara de la sala captó una figura encorvada en la esquina de la habitación.
Su traje de payaso estaba rasgado, su máscara era una abominación de carne y dientes. Y lo peor de todo, estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera que lo estaba viendo. Un ruido detrás de mí me hizo girar de golpe. La última imagen que vi antes de que la pantalla de mi teléfono se llenara de estática fue mi propio rostro reflejado en los ojos oscuros de la criatura. No había escapatoria. Y entonces, la risa comenzó. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil, atrapado entre el horror y la incredulidad. Mi cuerpo temblaba sin control cuando un sonido heló mi sangre, el chirrido de la puerta de mi habitación abriéndose lentamente. No quise girarme, pero algo, una presencia, una presión invisible, me obligó. Allí estaba él, o mejor dicho, ellos. Eran más de lo que podía contar, llenando la habitación con su hedor rancio y su risa sofocada. Uno de ellos se adelantó. Su rostro se contorsionó en una mueca imposible, y entonces habló con mi propia voz. Te hemos estado esperando. Todo se volvió negro. Desperté en un lugar que no reconocía. Un circo en ruinas, la lona rasgada ondeando bajo un viento gélido. A mi alrededor, filas y filas de sillas vacías, excepto por los payasos, sentados en ellas, observándome en silencio. En el centro de la pista, un espejo sucio reflejaba mi imagen, pero no era yo. Llevaba un traje holgado de payaso, con botones rojos y un cuello blanco raído. Y cuando mi reflejo sonrió, me di cuenta de que ya no tenía control. La risa resonó en el aire, y esta vez, era la mía. Me llamo David, y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada noche, cuando la oscuridad se adueña de mi habitación, ellos aparecen. Payasos. No son simples pesadillas, ni alucinaciones inducidas por el insomnio, son reales. Lo sé porque cada vez dejan algo tras de sí, una risa apagada flotando en el aire, un rastro de confeti en el suelo, el hedor dulzón de su maquillaje rancio. Todo comenzó hace 2 semanas. La primera vez que los vi fue en un sueño. Al menos eso creí. Estaba de pie en el centro de una carpa de circo, iluminado por reflectores parpadeantes. El público reía y aplaudía, pero cuando miré sus rostros, todos llevaban máscaras de payaso grotescamente pintadas. Sus ojos eran pozos negros, sin alma. La risa se transformó en un alarido y, de repente, los payasos surgieron de entre las sombras. Corrían hacia mí, sus cuchillos reflejando la luz de la carpa. Desperté bañado en sudor, con la certeza de que alguien, o algo, me observaba desde un rincón de mi habitación. Desde entonces, cada noche ha sido una pesadilla viviente. Al principio, solo los veía en mis sueños, pero luego comenzaron a manifestarse en mi mundo real. Todo empezó con sombras moviéndose en el rabillo de mi ojo, risas débiles resonando en los pasillos. Después, las apariciones se hicieron más tangibles. Anoche, desperté con el sonido de globos explotando en mi oído. Cuando encendí la luz, había una pequeña figura parada en la esquina de mi cuarto, un payaso de no más de 1 metro de altura, con una sonrisa que se extendía demasiado en su rostro y ojos que brillaban como brasas. Parpadeé, y desapareció. Intenté convencerme de que estaba perdiendo la razón. Fui al médico, quien me recetó pastillas para dormir. Las tiré al día siguiente, cuando desperté con la marca de una mano roja en mi brazo, como si un guante de payaso empapado en sangre me hubiera tocado. Hoy, el horror ha alcanzado su clímax. Me quedé dormido por puro agotamiento y desperté atado a mi cama con serpentinas y globos alrededor de mi cuerpo. Frente a mí, una docena de payasos se balanceaban de un lado a otro, sus sonrisas cada vez más anchas. Uno de ellos, el más alto, con una nariz roja agrietada y un traje harapiento de colores chillones, se acercó lentamente y me susurró al oído: «Feliz espectáculo, David. Esta noche, el show eres tú». Intenté gritar, pero algo me lo impidió. Sentí el cosquilleo de una pintura espesa deslizándose sobre mi rostro. Vi cómo aplicaban maquillaje blanco en mi piel, cómo dibujaban una mueca en mi boca con una brocha empapada de rojo carmesí. Finalmente, me pusieron una peluca de rizos multicolores. Me llevaron frente a un espejo. La imagen que me devolvió el reflejo me arrancó un grito ahogado.
yo era uno de ellos. De repente, todo se aclaró. No estaban atormentándome. Me estaban reclamando. Porque, en algún rincón de mi mente, recordé. Yo solía ser parte de su circo. Una vez, yo también cazé. Yo también reí en la oscuridad. Solo que lo había olvidado. Hasta ahora. Sonrío, y mis dientes resplandecen bajo la tenue luz. Esta noche, la función continúa. Y esta vez, no seré la víctima.